Bueno, vamos a comenzar entonces, pues. Introducción a las teorías de la complejidad, representación del sistema socioecológico. Muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo José Vargas Fuentes, integrante del grupo conformado por mi compañero Carlos Andrés Contreras Rojas, Eduardo Ardila y mi compañero William González. En esta ocasión, pues vamos a hablar y a socializar un poco sobre la actividad número 1 de la asignatura de evaluación de sistemas socioecológicos. Baja un poco. En este caso, pues el objetivo principal de esta actividad es poder aplicar herramientas básicas de análisis para comprender un conflicto hidrosocial, para asimismo evaluar las respuestas institucionales existentes y diseñar un esquema de participación social contextualizado. Para ello, mi compañero Carlos, va a hacer una breve explicación de lo que se trata el conflicto hidrosocial en el área de estudio que escogimos. Bueno, muy buenas noches. El conflicto hidrosocial que escogimos fue el conflicto por el recurso hídrico en el municipio de La Mesa, la dinámica social y territorial que éste aborda y cómo a raíz de dicho conflicto los actores ven representados en ella problemáticas que van desde la exportación, falta de exportación, hasta la necesidad no satisfecha de turismo en los cuerpos de agua. Tenemos un municipio que cuenta con ríos, grandes ríos, pero contaminados. Entonces se cuenta con el río Bogotá, con el río Curí, con el río Apulo, pero ninguno de ellos tiene las condiciones de calidad necesarias para que se pueda utilizar de una forma segura. De igual manera, el municipio de La Mesa vierte o realiza sus descargas municipales en las quebradas La Carbonera, El Tigre y La Quijana, quebradas que pues presentan un alto grado de contaminación, al igual que la quebrada Los Micos y la quebrada Payacal. Entonces, bajo esa medida, lo que quisimos fue contextualizar en base al conocimiento de la problemática o el conflicto hidrosocial existente, y en esa medida hacer una identificación de actores y de parámetros fundamentales o variables claves que nos pudieran entender, que nos permitieran entender mejor el conflicto y poder generar el diagrama causal. Eduardo. Muy buenas noches. Continuamos identificando cuáles fueron las variables claves dentro de este conflicto hidrosocial. Entonces, de acuerdo a la tabla, se puede observar que primero en primera medida están las autoridades ambientales presentes en ese territorio, las cuales son la CAR, eh, que tiene la responsabilidad de aprobar los PONCA, regular ambientalmente el territorio, tomando medidas preventivas y cautelares que salvaguarden los intereses comunes en la legislación ambiental. Tenemos actores institucionales, los cuales principalmente son la alcaldía de la Mesa Cundinamarca. Eh, este, tenemos actores comunitarios, como lo son las agremiaciones de campesinos de subsistencia, las veedurías ciudadanas, y los personeros municipales. Además de actores institucionales, también como las ESP, empresas de servicios públicos, está también el sector productivo, con los gremios ganaderos, gremios de horticultura, gremios productores de mangos, gremios avicultores, gremios productores de cítricos, y finalmente actores, actores como los comunitarios, como son las juntas de acción comunal de las veredas presentes en el territorio social. Además de esto, realizamos lo que fue la identificación de las variables biofísicas. Iniciamos con elaborando un mapa de la capacidad de suelos del municipio de La Mesa, Cundinamarca. También se realizó un plano de las áreas protegidas del municipio de La Mesa, Cundinamarca. Posteriormente se realizó también de fuentes hídricas del municipio de La Mesa, Cundinamarca.
Y finalmente se realizó también un mapa de coberturas vegetales del municipio de La Mesa, Cundinamarca. Esto se realizó pues para tener una comprensión más selectiva de lo que es el conflicto hidrosocial en este territorio. Entonces, sigue mi compañero William, que va a explicar lo que es el diagrama causal. Bueno, buenas noches. Efectivamente, como identificamos el conflicto principal por el uso del recurso hídrico en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. Adicional, vemos tres problemáticas, las cuales son la contaminación ambiental de la fuente hídrica, gobernanza participativa del recurso hídrico y el cambio del uso del suelo. ¿Qué identificamos acá? Que vimos que la contaminación ambiental, entre mayor contaminación ambiental, hay menos servicios ecosistémicos, hay menos calidad de agua, el conflicto va a ser mucho mayor y también vamos a ver que la presión social es mucho mayor. Eh, Vemos también que las captaciones ilegales hacen un efecto en la contaminación ambiental. Entre más captaciones, pues obviamente más contaminación. Entre más vertimientos va a haber más eh, contaminación. También identificamos que la erosión y sedimentos va a generar más contaminación ambiental. Mientras que si tenemos mayor gobernanza, va a haber menos contaminación en la contaminación ambiental de la fuente hídrica. Ya con la gobernanza también podemos ver que las veedurías, entre más veedurías va a haber mayor gobernanza, mayor presión social, mayor cumplimiento del POMCA, entre mayor gobernanza va a haber menor, como les indicaba, contaminación ambiental, mayor inversión de saneamiento, mayor gestión de la demanda del agua y un menor conflicto por el uso del recurso hídrico. Asimismo, también el cambio del uso del suelo, entre mayor uso del suelo, menor servicios ecosistémicos, más pérdida de la cobertura vegetal, menor biodiversidad, mayor erosión y sedimentos. La actividad productiva va a ser, entre mayor actividad productiva, mayor cambio de uso del suelo. Y pues eso fue lo que identificamos en el diagrama de Benzing que estamos compartiendo. Bueno, igual de todas maneras también tuvimos en cuenta para poder analizar el conflicto las capas que pues generamos en el marco de la evaluación o del análisis. Y esas capas nos permitían identificar en los lugares en los cuales la presión del recurso se veía aumentada, pues también asociado a tejidos urbanos discontinuos, a tejidos urbanos continuos y a la cercanía de las fuentes a esos tejidos urbanos o tanto continuos como discontinuos, y cómo esa presión se iba emergiendo no solo en los tributarios, sino también en las fuentes receptoras de los principales vertimientos municipales. Entonces vimos cómo el río Apulo percibe o capta, ¿sí? Se le capta demasiada agua generando presión, pero también aparte de eso se tienen vertimientos sin tratamientos. Toda la inspección de San Joaquín, de San Javier, vierten las aguas residuales sin tener planta de tratamiento. Entonces no se necesita vivir en la zona específicamente para darse cuenta que se está generando un conflicto, porque los usuarios aguas abajo, ya sea hacia la salida del río Apulo, limitante con Anapoima, o ya sea hacia la quebrada Payacal en la parte alta hacia Atena, pues generan una presión que no está bien controlada en el territorio y que claramente, pues por eso quisimos agregar las capas que nos permiten tener una luz más clara sobre el conflicto hidrosocial que se genera. Bueno, pues yo creo que ya para finalizar, pues también cabe mencionar que hay antecedentes que digamos que
dejan ver un poco lo que ha sido el conflicto por el uso del recurso hídrico, como han sido protestas en el año 2010 por falta de abastecimiento en el municipio, casco urbano en el municipio, y pues de esa época a ahora creo que no ha cambiado mucho, siguen los problemas y se agudizan más todavía con la mayor demanda que hay también por los procesos de agricultura en la zona, eh, los cultivos de mango que hay que son, digamos que extensivos allí. No sé si alguien más quiere agregar. Sí, también la presión que ejercen los cultivos de cítricos, los horticultivos, los cultivos de sostenimiento, pues que son parte integral de la dinámica de la cuenca y que se identificaron en el marco del PONCA, que nos dieron la clasificación de uso del suelo. Todo eso es importante relacionarlo porque pues los usos del suelo y el cambio de usos del suelo que se genera nos está generando una dinámica ambiental diversa en el territorio, pero esa dinámica diversa está vinculada también a un uso inadecuado del suelo. Entonces, no es posible que se generen licenciamientos en lugares en los cuales se tiene el uso del suelo destinado para conservación, como la Laguna Pedro Palo. Si ustedes pueden observar, profesora, en la capa o en el mapa que se hizo de zonas de manejo especial, está una parte pequeñita en la parte alta del municipio y corresponde a la Laguna Pedro Palo. Entonces, este tipo de conflictos ejercen una presión muy alta, pero aparte de la presión, es el adecuado ordenamiento del territorio que no se está dando de una buena manera y desconoce los actores en el mismo, o sea, los desconoce de una forma que los invisibiliza y eso vulnera todos los derechos, tanto el derecho al ambiente sano como el derecho mismo a la vida.